La hipertensión arterial se considera un problema de salud pública con alto riesgo de mortalidad, generando tanto complicaciones a nivel cerebral, a nivel de la retina, a nivel cardíaco, como a nivel renal. Se considera que la prevalencia mundial esperada es de 1.5 billones para el 2025. Se ha observado la diferencia de cifras para la definición de hipertensión en dependencia del grupo estudiado y la geografía. Teniendo en cuenta esto, se ha creado la americana como la europea, donde la americana, definida por el Colegio Americano de Cardiología, hablan a partir desde el 2017 de 130-80 milímetros de mercurio para la definición de hipertensión arterial, aumentando así el número de personas con hipertensión a nivel mundial, tomando en cuenta esta reducción. En cambio, la europea persiste incluso en su última actualización 2023 con cifras de 140-90. Aquí observamos las diferentes categorías según la americana, y importante definir que la crisis hipertensiva se puede diferenciarse en emergencia hipertensiva como en urgencia hipertensiva, dado el compromiso de órgano blanco para la emergencia hipertensiva. En cambio, en la europea se habla de múltiples estadios, en hasta 3 estadios clínicos, y aparte de esto se habla tanto de la hipertensión sistólica aislada como hipertensión diastólica aislada. Es muy importante para entender la hipertensión recordar los factores que influyen en el control de la presión arterial, y es que tenemos grandes grupos dados por el gasto cardíaco, y el segundo componente es dado por la resistencia vascular periférica, ya que el aumento de uno de estos condiciona el aumento de la presión por la relación directa que tiene este entre sí, ya que tanto el aumento del gasto cardíaco como el aumento de la resistencia vascular periférica condiciona como un papel final la hipertensión arterial en ausencia del adecuado control. El gasto cardíaco es dado por dos componentes. El principal es el volumen sistólico, ya que este determina el volumen intravascular. El volumen intravascular está determinado principalmente por la cantidad de soluto y el gradiente creado a través de este, ya que el principal soluto que tenemos es el sodio. El aumento de niveles de sodio condiciona aumento del volumen intravascular y así aumenta la presión arterial por el aumento del volumen sistólico y el gasto cardíaco. El otro componente es la frecuencia cardíaca, y este está determinado su control principalmente por el sistema nervioso autónomo a través de su efecto, principalmente en este caso para la presión alfa 1 y beta 1. Nuestra contraparte se llama resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica está determinada de igual manera por dos grandes grupos. El principal es el sistema renina-angiotensina a través de sus diferentes mecanismos que se inicia a nivel renal, y el otro mecanismo es a través de los mecanismos vasculares meramente, donde por efecto de vasoconstricción o vasodilatación a nivel de las arteriolas se puede generar aumento o reducción de la resistencia vascular, condicionando por su relación directa aumento o reducción de la presión arterial respectivamente. Esto nos deja la pauta de que debemos conocer cuáles son los dos sistemas más grandes que van a regular el manejo de la presión arterial de manera normal y afuera de patología. Y es que el principal va a ser representado por el sistema nervioso autónomo a través de sus efectos. Y estos efectos dijimos que van a ser a nivel del alfa 1 y los beta 1. Los beta 1 lo vamos a encontrar a nivel de la musculatura cardíaca, donde se condiciona por su efecto a través del neurotransmisor la contractibilidad y el aumento de la frecuencia cardíaca. Este a su vez condiciona aumento del gasto cardíaco, aumentando la presión arterial. La segunda parte va a ser a nivel de lo que son los alfa 1, que se encuentran a nivel de los músculos lisos.
que a su vez cuando se liberan a través de sustancia y llegan a nivel de los receptores alfa 1 el músculo liso, condiciona una vasoconstricción del vaso de su estado basal, aumentando la resistencia vascular periférica, aumentando así la presión arterial. Esto está regulado principalmente por el sistema nervioso autónomo. Para que se activa principalmente esto, generalmente se obtienen otras señales que se encuentran a través de otros receptores que están a nivel, por ejemplo, de lo que es el callado aórtico y también la parte de la carotidia. Esto hace que se controla de manera adecuada y en condiciones normales la presión arterial. La contraparte se determina por el sistema de renina, angiotensina y aldosterona a través de sus diferentes vasos, actuando vasoconstricción y aumentando así la resistencia vascular periférica a través de los tres componentes, ya que tanto la renina como la angiotensina como la aldosterona actúan como aumentando la vasoconstricción periférica. Pero la aldosterona tiene un segundo mecanismo y es que tiene un efecto mineralocorticoide haciendo retención de sodio a nivel de lo que es el riñón en sus diferentes componentes, aumentando la retención de sodio, y la retención de sodio aumenta lo que es la retención de líquido, incrementando el volumen intravascular, que a su vez incrementa el volumen sistólico, condicionando aumento del gasto cardíaco y así el aumento de la presión arterial como resultado final. Esto hace que nosotros creamos fármacos que intervengan sobre esa regulación. Y una manera sencilla de aprender los fármacos antihipertensivos es crear la mnemotecnia ABCDO, donde la A corresponde a los antagonistas del sistema renina, angiotensina y aldosterona. Aquí podemos tener los IECA, los ARA2 y los inhibidores de la renina. En el grupo P tenemos aquellos que van a actuar sobre los receptores adrenoreceptores, condicionando un bloqueo. Tenemos los bloqueadores de los receptores beta, los bloqueadores de los receptores alfa y aquellos que tienen efecto dual, es decir, tanto sobre los receptores alfa como los receptores beta. Tenemos el grupo C, que son los calcioantagonistas, el D, que hace referencia a los diuréticos, donde vamos a tener los tiazidas, los de la asa y también los alrededores de potasio. Y el grupo O son aquellos dos grupos que son letras un poquito lejanas, entonces la integramos en otros, como son los vasodilatadores y aquellos de acción central. Miremos cómo podemos ubicar estos 5 grupos en los dos grandes mecanismos de regulación de la presión arterial. Y es que, por ejemplo, el grupo A, que son los bloqueadores del sistema renina, angiotensina y aldosterona, pueden actuar sobre la renina a través de los inhibidores de la renina, angiotensina y aldosterona, pueden actuar sobre la angiotensina a través de su efecto principalmente de lo que son los IECA, evitando llegar a la formación de la angiotensina 2, o actuando, compitiendo con los receptores de la angiotensina 2 a través de los medicamentos conocidos como ARA2. También se podría, a través de los ahorradores de potasio, actuar sobre lo que es el efecto que genera la aldosterona y así evitar lo que es el efecto mineralocorticoide, disminuyendo el volumen intravascular, disminuyendo el gasto cardíaco y mejorando la presión arterial, a diferencia de los IECA, los ARA2 y los inhibidores de la renina, que lo que actúan es evitando la vasoconstricción y generando vasodilatación, mejorando la resistencia vascular periférica y así condicionando una mejora de la presión arterial. El grupo D, aquellos que evitan la retención de sodio, y aquí tenemos los diuréticos, tanto los diuréticos de la asa como los tiazidas, como los ahorradores de potasio, a través de esos diferentes mecanismos, mejorando el volumen intravascular, mejorando el gasto cardíaco y así la presión arterial. El grupo B, o los bloqueadores de los adrenoreceptores, tenemos aquellos que van a actuar sobre los beta 1 y aquellos que van a actuar sobre los alfa 1. Los beta 1 van a actuar sobre la musculatura cardíaca, mejorando el gasto cardíaco y luego la presión arterial, a diferencia de los alfa 1 que van a actuar sobre el músculo liso, mejorando la resistencia vascular periférica y así mejorando la presión arterial.
Otro grupo son los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas, recordemos que algunos son de acción periférica, aquellos que van a actuar meramente sobre el músculo liso y van a reducir lo que es la vasoconstricción, mejorando lo que es la parte del vaso y produciendo una vasodilatación para tener un resultado final de mejorar la resistencia vascular periférica, condicionando el control de la presión arterial. Y aquellos que meramente son de acción central a nivel cardíaco, reduciendo lo que es la contractibilidad y la frecuencia cardíaca, reduciendo el gasto cardíaco y produciendo el control o el efecto deseado de mejorar la presión arterial. Otros son como lo de efecto central y también aquellos que son vasodilatadores. Entonces meramente su efecto va a evitar la vasoconstricción, mejorando la resistencia y condicionando el control de la presión arterial. De esta manera nosotros podemos observar cómo los diferentes grupos de fármaco antihipertensivo pueden condicionar de manera sencilla a través de su mecanismo el control de la presión arterial, manteniendo un control de nuestra presión y evitando las complicaciones y la comorbilidad asociada a este.